tiempo, todo tu estudio que te lleva años, el gobierno no da un peso para el trabajo y tienes que ir cuando estén en flores, tienes que revisar polinizadores, si forman o no semillas, o sea, es un trabajo arduo y sobre todo que pues de hacer cuadrantes y hacer, no se tiene la mayor parte de estos estudios. Entonces, por eso es que no se han incluido en la norma oficial mexicana. ¿Alguna otra pregunta? Actualmente me parece que nada más hay como unas 13 especies en la norma oficial mexicana. Muy poquitas. Y hay algunas que están en inminente peligro de extinción. Cada vez que vamos al campo, vemos que prácticamente arrasaron con alguna población. Ahora que estuvimos en Guerrero, hace como 3 años habíamos ido a monitorear unas plantas, que es una crasulácea, Bractopétalum grande, y yo bien feliz, vamos a revisar. Había pasado una carretera, no hay estudios de impacto ambiental y arrasaron con esa población. Entonces, pues aunque estén en el listado rojo, de nada sirve si no se hacen estudios de impacto ambiental, sobre todo el cambio de uso de suelo, ¿no? Construcción de carreteras, extracción de materiales de construcción. Muchas de estas plantas están asociadas creciendo sobre rocas. Entonces muchas rocas o arenas o rocas calizas que sacan para construcción. Entonces es una desgracia que ocurre y en unos segundos dinamitan y destruyen plantas que son exclusivas de nuestro país, que los coreanos y todos los demás quisieran tener y que nosotros aquí ni las conocemos y mucho menos las apreciamos, ¿no? No tenemos estudios, por ejemplo, químicos de estas plantas, seguramente muchas tendrán sustancias medicinales y demás, no lo sabemos. Hablando de usos, hay algunas que se utilizan, por ejemplo, para bajar la fiebre, otras, por ejemplo, la siempre viva que veíamos, la primerita que veíamos, para curar infecciones leves en los ojos. Los mixtecos, por ejemplo, utilizan las hojas de algunas equeverias para lavarse los dientes. Entonces, de repente veíamos un pueblo ahí muy perdido y los veía todos como muy bonitos dientes, ¿no? ¿Qué hacen para conservar sus dientes? Y entonces, sobre todo la gente grande, ¿no? Agarran la hoja de una conchita que crece ahí y después de comer, como que se tallan con esa hoja y obviamente debe tener sustancias antisépticas y demás y es así como ellos se lavan sus dientes, ¿no? Con un trocito de hoja y limpian sus dientes. Entonces, no sabemos realmente los usos potenciales que pueden tener estas plantas. Los alemanes, los coreanos y demás haciendo sus estudios y los mexicanos, como siempre, teniendo todo, no lo aprovechamos ni siquiera como plantas de ornato, ¿no? No las encontramos muchas de estas a la venta, ¿no? Entonces por eso también es que la gente arranca las plantas o hay tráfico de plantas, porque la gente quiere tenerlas en su colección, ¿no? A mí me impresionaba, por ejemplo, los alemanes, por ese clima que tienen, cuando estuve allá con ellos, tenían sus plantitas, sus crasuláceas, cactáceas y todo en sus ventanas. Y con el clima tan horrible que tienen, 5 meses de nieve casi, y tenían sus plantitas y aquí la gente las patea, las rompe, ¿no? Y o se las lleva a su casa pero ni siquiera las cuida, no las aprecia. Ya vimos entonces las flores. Generalmente las flores son muy pequeñas, aunque hay algunas inflorescencias grandes y duran en florero, también es otro uso que podemos dar, ¿no? Para producir este tipo de plantas con flores para arreglos florales, para como de florero, ¿no? Que pueden permanecer. Debido a su suculencia, duran bastante tiempo. Hay una, por ejemplo, muy bonita que a mí me gusta mucho hasta tener ahí en mi escritorio. Por ejemplo, 2 semanas estaría con un poquito de agua nada más. Entonces, aquí dice ovario súpero, quiere decir que los pétalos y los sépalos se insertan por el sobre de estas estructuras, pero hay algunos otros que también pueden ser ínfero y generalmente van a tener 5 pétalos, 5 sépalos o múltiplos, sobre todo en las subfamilias que están en el continente americano. Hay otras que tienen 4 o múltiplos de 5.
sus semillas van a ser muy chiquitas, prácticamente polvo, muy pequeñitas, y es muy fácil, los frutos se abren, los frutos se van a abrir y entonces necesitamos estar al pendiente de las semillas para que no se caigan y se pierdan con el viento o de plano caigan al piso. Son muy chiquitas, son que será menos de un milímetro, la mayoría muy chiquito, medio milímetro, prácticamente polvo. Lo vamos a ver en la próxima semana cuando vayamos al jardín. Ya es una fotografía vista en microscopio y son bien interesantes, incluso con la ornamentación de la cubierta de la semilla, de importancia taxonómica también ha ayudado a separar algunos frutos. Son semillas muy pequeñas, frutos secos, que generalmente se abren, que cuando ya están maduros y dejan salir a las semillas, que con el viento se dispersan. ¿La que sigue? Ahorita vamos a hablar, dudas hasta aquí, ya vimos así como las características generales. Vamos a hablar de un género, hace rato lo mencionaba Leticia, ahí nos quedó un poco arriba, Echeveria o Echeveria, ¿es lo correcto? Echeveria es un género prácticamente mexicano, tenemos que será más del 90% de las especies. Serán más o menos unas 160 especies. Les digo que continuamente se están describiendo. Algunas se comparten hacia Centroamérica, llegando unas hasta Colombia, pero prácticamente es un género mexicano. Echeveria es un género que fue dado en honor a Atanasio Echeverría, un ilustrador científico. Entonces el apellido era Echeverría, pero como en latín no hay doble R, entonces queda como Echeveria. Y entonces normalmente le llaman conchitas, magueylitos, lenguas de vaca, tememetla, es un nombre náhuatl para este grupo de plantas. Eran apreciadas desde épocas prehispánicas y las tenían en los jardines. Acuérdense que Nezahualcóyotl y otros reyes tenían sus propios jardines botánicos, incluso de ahí viene el origen del jardín botánico de Chapultepec. Tememetla significa